esa es la esencia, digamos, de lo que es la clase magistral. Por otro lado, tenemos la conferencia especializada, ¿no? Que es una exposición a cargo de un experto del área. Eso, tal como nos indica, está enfocada a temas de vanguardia o casos reales de ingeniería. Entonces, lo podemos aplicar también a aquello. También está el seminario temático, ¿no? El seminario temático tiene una característica de ser una exposición de un tema específico. Luego a esto lo acompaña una discusión que debe ser guiada, ¿no? A través de unas preguntas, ¿no? Que se tiene que lanzar dentro del seminario. Por otro lado, también tenemos lo que es la ponencia técnica. Esta ponencia técnica prácticamente es una presentación breve, así tal como nos indica, ¿no? Tiene, tiene cierta característica. También se obtienen resultados o propuestas, ¿no? Dentro de lo que es la ingeniería. También está lo que es la exposición con apoyo de modelos o maquetas, ¿no? Que es muy importante cuando realizamos, ¿no? Utilizamos una de las técnicas expositivas, ¿no? Con la ayuda de modelos o maquetas, ¿no? Esto nos ayuda evidentemente a transmitir gran cantidad de información, ¿no? Cuando utilizamos prototipos físicos o virtuales, ¿no? Para ilustrar conceptos. Finalmente, la presentación multimedial, ¿no? Uso de software como PowerPoint, Prezi o simuladores para reforzar la explicación. Veamos lo más resaltante dentro de lo que es las técnicas. Eh, Dentro de la clasificación de las técnicas expositivas con enfoque práctico, también es otro grupo, ¿no? Es una variedad de técnicas. Las más resaltantes y más aplicativas al área de ingeniería son la clase demostrativa, ¿no? Que es una, una demostración real, en vivo, por eso donde se demuestra también lo que es el procedimiento o cálculo ingeniería. También está lo que es la demostración en laboratorio, ¿no? Que es otra técnica. Evidentemente tiene ciertas características, ciertos pasos que se tiene que dar para que nosotros llevemos adelante cada una de estas técnicas. Donde acá nos dice la presentación paso a paso de una práctica experimental. También lo que es el estudio de caso técnico, es otra técnica que se utiliza también, la exposición detallada de un problema real o, o en este caso, y su solución, ¿no? Análisis de planos y diagramas. Entonces acá hay una explicación de planos, diagramas eléctricos, de flujo o mecánicos, ¿no? En los cuales nosotros podemos resaltar al aplicar esta técnica. Finalmente, hay un uso de simuladores y software especializado, ¿no? Que es una presentación guiada de herramientas, ¿no? Hay una secuencia de pasos con los cuales nosotros podemos obtener resultados, más que todo cuando nos habla de enfoque práctico, ya estamos llevándolo a los estudiantes a la parte aplicativa, a la parte donde tienen que mejorar o experimentar la parte de la habilidad, ¿no? El otro grupo es las técnicas expositivas con interacción. Fíjense, en este caso, en tres grupos es lo que estamos clasificándolo. Las técnicas expositivas con interacción, ahí ya aparece automáticamente lo que es la exposición dialogada. Entonces, ¿de qué manera nosotros lo vamos a llevar adelante? El que va a jugar un rol muy importante es el docente, el que tiene que exponer, también tiene que invitar a la intervención de los estudiantes, ¿no? En los puntos clave. Esa es la esencia que tiene esta técnica. Por otro lado, está la lluvia de ideas dirigida, ¿no? La lluvia de ideas dirigida
que es una breve presentación seguida de recopilación de aportes de los estudiantes, ¿no? Entonces ahí se lanzan unas preguntas, tiene un lapso de tiempo, las cuales lo vamos a ir viendo también a mayor detalle, ¿no? Luego tenemos lo que es el foro técnico. Este foro técnico, su característica, primero expone el docente y luego se hace el intercambio, ¿no? De ideas, de opiniones, de una reflexión para buscar soluciones. Y finalmente, dentro de estas técnicas expositivas con interacción está lo que es la mesa redonda de expertos. En este caso, varios especialistas exponen diferentes enfoques sobre un mismo tema. Entonces, es otra de las técnicas que se utiliza también dentro de lo que son las técnicas expositivas con interacción. Entonces, es importante utilizar cada una de ellas, ¿no? Vayamos al primer grupo, que es las técnicas expositivas generales, de la cual vamos a ver esto, lo que es, hablábamos de la clase magistral. Vamos a abordar este tema. La clase magistral no solamente es una exposición, ¿no? De una temática, de una... de unos o temas o subtemas que nosotros podemos transmitir, sino que tiene ciertas características las cuales vamos a ir desglosando en este momento, ¿no? La técnica clase magistral, ¿no? ¿A qué se refiere? Nos indica que es una exposición oral estructurada para transmitir conocimientos de forma directa, ¿no? Usada en educación superior y capacitaciones profesionales, ¿no? Ideal para grupos numerosos y temas teóricos. ¿Qué es? Es una técnica de enseñanza basada en la explicación directa del docente. Entonces, ¿quién tiene que organizar de manera secuencial con un enfoque teórico y práctico? O sea que no solamente es teoría, sino que va relacionándolo siempre con lo que es la parte práctica. También nos indica que permite transmitir información precisa a un gran número de estudiantes, ¿no? Cuando se cuenta con gran cantidad de estudiantes, entonces con este medio nosotros podemos transmitir. Ahora, la parte práctica evidentemente es una dificultad, pero lo tenemos que organizar por grupos, podemos separarlo y ya posteriormente vamos a trabajar cómo es que nosotros adoptamos la conformación de grupos también. La característica de esta clase magistral, ya les decía que es una exposición estructurada y lógica, donde el docente como principal emisor de información, ¿no? También hay la participación limitada de los estudiantes, lo que refleja. Por otro lado, hay un uso de recursos como presentaciones, videos o pizarra que que se utilizan, ¿no? También es adecuada para grupos grandes o clases magistrales. ¿Cómo planificamos una clase magistral? Primero lo que tenemos que hacer es definir los objetivos claros y medibles. Luego, tenemos que analizar los conocimientos previos del grupo, porque sea, si ingresamos a una temática y si no tienen los conocimientos previos, obviamente que no va a tener el resultado que estamos buscando con llevar adelante la temática. Luego tenemos que seleccionar el contenido, ¿no? El contenido clave. Posteriormente tenemos que organizar, ¿no? Una introducción, un desarrollo y un cierre. O sea, tiene que organizarse en eh, tres puntos, vamos a decir, ¿no? Una introducción, desarrollo y cierre. Luego, debemos preparar el material, ¿no? Con actividades de interacción para luego diseñar una evaluación rápida de comprensión. Recuerden que cada clase, ¿no? Según la educación por competencias,
nos, nos recomienda de que cada clase, o si no, cada dos clases, siempre debe existir una evaluación. La evaluación tiene que ser continua, de ahí es lo que viene, ¿no? Debemos realizar siempre la evaluación para que exista retención, para que podamos también detectar en los estudiantes los vacíos que pueda tener, ¿no? Y a veces el estudiante no pregunta por, por el temor, ¿no? De que el compañero le observe, ¿no? A veces pasa esas cosas o simplemente puede ser que no tenga un conocimiento previo también que tendríamos que reforzar. Entonces, una vez que llevemos la evaluación, pasamos al otro punto, observando de que hay vacíos de conocimiento, entonces lo eh, realimentamos, a eso lo denominamos lo que es la retroalimentación. Los pasos que tenemos que seguir, les decía, son tres puntos. Uno es introducción, el otro es desarrollo y el otro es el cierre. En la parte de la introducción es donde se tiene que realizar una presentación de objetivos y la relevancia, la importancia de llevar adelante esa temática, ¿no? Esa temática que se está abordando. En la parte del desarrollo, tiene primero, obviamente, tiene que hacer una exposición clara con ejemplos y apoyos visuales. Eh, También tiene que haber una interacción breve de preguntas o ejercicios rápidos, ¿no? Entonces, estamos eh, prácticamente eh, colocando, ¿no? Unas preguntas que llamen el interés, ¿no? O unos ejercicios cortos que quizás vaya encaminándolo hacia el nuevo conocimiento que queremos transmitir en los estudiantes. Por último, tenemos el cierre, ¿no? En el cierre se recomienda el resumen, ¿no? Las conclusiones y orientaciones de estudio, ¿no? A dónde, después de haber abordado, dónde hemos llegado, ¿no? Las orientaciones de estudio, que es muy importante también. Acá tenemos un ejemplo, ¿no? Aplicativo a física, en este caso, lo que es estática de fluidos, en la materia de física 2, mecánica de fluidos. El tema que vamos a abordar es principio de Pascal y aplicaciones en hidráulica. Para una estructuración de una clase magistral, incluso nos marcan un tiempo de 5 minutos, ¿no? Un parámetro intermedio, donde el docente debe realizar una presentación de importancia de la estática de fluidos, ¿no? En el diseño de presas, tanques, y sistemas hidráulicos, ¿no? También debes relacionarlo con la vida real, ¿no? Mencionar ejemplos, como nos dicen, ¿no? Los elevadores hidráulicos, los frenos y compuertas, ¿no? Que tendríamos que relacionarlo también, mostrarlo en imágenes. Luego, una vez que hemos llevado aquello de 5 minutos de lo que es la introducción, pasamos en este caso, al desarrollo que está estipulado aproximadamente 35 minutos, ¿no? 35 minutos es lo que nos indica esta técnica, ¿no? A veces eh, nos marcamos, ¿no? Por ejemplo, la anterior, decíamos un video de 5 minutos evidentemente es más comprensible a tener un video de mayor tiempo. Pero en este caso tenemos 35 minutos que nos enmarca la técnica, donde nos dice que el principio de Pascal debe ser explicado con eh, la notación, los principios, en este caso la fórmula, ¿no? También debe demostrar el esquema de la prensa hidráulica, nos sugiere mostrar un caso práctico, cálculo de fuerza necesaria para levantar una compuerta de 2 metros cuadrados, ¿no? Sumergida a 5 metros de profundidad. Entonces, es un ejemplo práctico en el cual tendríamos que tener quizás de manera visual, ¿no? La imagen. Por otro lado, comparar resultados teóricos con un
experimento en laboratorio, ¿no? Entonces es lo que nos marca en la parte del desarrollo. Luego, tenemos que dentro del desarrollo debe existir esta interacción breve de 5 minutos, que sería lanzar una pregunta. Por ejemplo, acá nos indica qué ocurriría si el área del pistón se reduce a la mitad. O puede ser a la inversa, ¿no? ¿Qué tal si el área del pistón eh, lo, lo multiplicamos por 2, ¿no? O sea, el doble en la dimensión. Entonces, eso va a llamar la atención cuál es el efecto que tendría en, en esta aplicación de lo que es el principio de Pascal. Eso debemos llevarlo en 5 minutos y posteriormente debemos tener un cierre de 5 minutos también, que debe ser resumir fórmulas clave y su relevancia en proyectos de ingeniería civil. En este caso, fíjense que eh, muchas veces los estudiantes cuando nosotros le formulamos algunos problemas, por ejemplo, de hidráulica, lo que hacen siempre están queriendo acudir, ¿no?, a un apoyo de fórmulas. Lo correcto es que ellos ya manejen mentalmente, pues es una fórmula básica. Evidentemente hay fórmulas más complejas, ¿no? Pero en este caso estamos llevando una fórmula básica, la cual debería de prácticamente mostrarnos, ¿no?, y cuál es los conceptos, la definición que tiene cada elemento, ¿no?, de la fórmula. Entonces, de esa manera es como se tiene que desarrollar eh, en tres etapas o 3 puntos, vamos a decir, lo que es la parte de la introducción, la parte del desarrollo y la parte del cierre. En la parte del desarrollo, resaltando siempre la interacción breve de los 5 minutos que se tiene que lanzar siempre una pregunta para que pueda reflexionar también y pueda realizar un aporte de ideas los estudiantes en la clase magistral. Las recomendaciones que se tiene, ¿no?, cuando nosotros aplicamos esta técnica, el lenguaje debe ser claro y ejemplos aplicados al área de estudio. Evidentemente hay un lenguaje técnico, ¿no?, un lenguaje que prácticamente debe ser referido a la carrera, ¿no?, con la cual se debe transmitir los conocimientos, ¿no? Por otro lado, también los recursos visuales actualizados y atractivos, ¿no?, ritmo dinámico y control del tiempo. Preguntas estratégicas para mantener la atención. Luego tenemos lo que es el refuerzo con esquemas o resúmenes visuales, que es muy importante en esta técnica. Ahora vamos a pasar a lo que es la técnica que es conferencia especializada. Esta conferencia especializada no es una conferencia común, ¿no?, es una conferencia aplicada al área de ingeniería. ¿Cómo es que se diferencia? No es una exposición impartida por un experto en un tema específico. También nos indica que la información debe ser actualizada y de alto nivel. Por otro lado, frecuentemente en congresos, seminarios o clases especiales, ¿no? Entonces, una gran cantidad de audiencia, ¿no?, que viene a participar de esta conferencia especializada. Y acá nos dirigimos. ¿Qué es la conferencia especializada? Es una técnica expositiva donde un especialista presenta un tema profundo. El objetivo, tal como nos indica, es transmitir conocimientos actualizados y relevantes. También va hacia los estudiantes o profesionales interesados en el área, ¿no? Entonces es un poco más abierto, ¿no?, en este caso. Eh, También vamos a ver las características, y estas características nos dicen que debe ser impartida por un especialista reconocido. Enfoque en un tema concreto y actual, uso de recursos visuales y multimedia, una
duración de 30 a 60 minutos, prácticamente entre media hora a una hora de exposición, la posibilidad de interacción con preguntas y respuestas. Fíjense que casi hay una similitud, ¿no?, en lo que es las preguntas y respuestas. ¿Cómo planificamos la conferencia? Primero, siempre debemos definir qué es lo que voy a realizar, ¿no? Entonces, el objetivo es llegar a la audiencia, seleccionar al conferencista experto, delimitar el contenido a tratar, diseñar la estructura, en este caso de la misma manera, es introducción, desarrollo y cierre. Luego tenemos preparar materiales visuales, coordinar logística y recursos tecnológicos para planificar momentos para interacción. O sea, debe existir siempre esa interacción entre el expositor con juntamente la audiencia, en este caso con los estudiantes. Pasos que tenemos que seguir, ¿no? Primero, debemos aperturar una presentación al conferencista y el objetivo que se tiene, ¿no? Luego, la exposición, desarrollo con ejemplos y recursos visuales. Luego tiene que estar la interacción, ronda de preguntas. También debe existir cierre. En el cierre debe estar resumen, conclusiones y recomendaciones, las cuales se sugiere. Un ejemplo aplicativo, en este caso en química, tema nuevas tecnologías en cementos sostenibles. El conferencista, un doctor en química de materiales, el contenido, cementos con adiciones pusulánicas, reducción del dióxido de carbono. Un caso práctico, podemos colocar lo que es ensayos de resistencia y durabilidad de hormigón. Ejemplo aplicativo. Este ejemplo ya es más concreto, es más puntual. Si ustedes lo observan, primero es el tema, ¿no?, la dinámica estructural y comportamiento sísmico de puentes, por ejemplo, el tema. El conferencista debe ser un especialista en ingeniería sísmica. El contenido debe ser vibraciones, frecuencia natural y amortiguamiento. Un caso práctico que debe presentarse es estudio de puente con pruebas en mesa vibradora. Entonces, de esa manera es como tenemos que estructurarlo y aplicar el ejemplo en una asignatura o dentro de la asignatura, dentro de uno de los temas. Las recomendaciones que se dan en la conferencia es seleccionar conferencistas con experiencia comprobada, no se recomienda, ¿no? Contextualizar ejemplos a la realidad local, usar material visual atractivo y claro, promover participación del público, entregar material de apoyo y grabar la sesión. Entonces es muy importante para poder reforzar, para poder evaluar, para poder también retroalimentar, que es bien importante en la transmisión de conocimientos, ¿no? Aquí tenemos otra técnica que es la ponencia técnica, ¿no?, que es referido también relacionado al área de ingeniería. Su característica es casi muy similar a las anteriores, pero veamos. Su posición, cuando nos trazamos el objetivo, es comprender qué es una ponencia técnica, sus características y la forma correcta de planificarla. Luego, aprender los pasos para realizar una ponencia técnica efectiva, aplicar ejemplos prácticos en ingeniería civil, identificar recomendaciones para mejorar la presentación técnica. ¿Qué es la ponencia técnica entonces? Bueno, es de la misma familia de las técnicas, es una exposición oral y escrita
donde se presenta un tema específico basado en investigaciones, ¿no? que, o experiencias técnicas, entonces por eso lo denominamos ponencia técnica. Su objetivo es informar, analizar o proponer soluciones en un área especializada. Se utiliza comúnmente en ámbitos académicos y profesionales para compartir conocimientos, ¿no? Entonces hay una variedad eh, de temáticas, ¿no? Con las cuales podríamos abordar y llevarla adelante esta técnica. La característica que se tiene es una claridad, una precisión en la información cuando se transmite. Hay una fuente, una cantidad de datos, ¿no? Que es una evidencia, son evidencias técnicas en sí, un lenguaje formal y técnico que es muy importante, la estructura lógica y ordenada, ¿no? Siempre nosotros tenemos que pasar, que es la secuencia, ¿no? La secuencia de los pasos que se tiene que cumplir cuando apliquemos cualquiera de las técnicas. En este caso, el uso de apoyos visuales, diapositivas, gráficos, tablas, ¿no? También el tiempo limitado para la exposición. ¿Cómo planificar la ponencia técnica? Primero, en este caso, vamos a seleccionar un tema y lo tenemos que delimitar el tema. Si es muy amplio, no vamos a poder abarcar en el tiempo establecido. Entonces, siempre se recomienda una temática que vayamos por pasos, ¿no? Que vayamos picoteando poco a poco eh, para llegar al conocimiento general, ¿no? Dentro de aquello también tiene que estar lo que es la investigación profunda, sobre todo la actualización del contenido, la organización de ideas en una estructura que sea coherente, una introducción, un desarrollo y una conclusión, que es muy importante cuando llevemos adelante esta técnica que es la ponencia técnica. El diseño de apoyos visuales adecuados, ensayo y control del tiempo, que es bien necesario, ¿no? Bien necesario marcarnos el tiempo, porque el tiempo es un factor limitante para aplicar las distintas técnicas, ¿no? que podemos abordar. Por eso nos indicaba en la primera parte que debemos delimitar cuánto tiempo lo vamos a llevar adelante. Una sesión, dos sesiones, ¿no? Dependiendo de la cantidad de tiempo que se cuente. Pasos a seguir para realizar una ponencia. Primero tenemos que definir el tema, los objetivos, luego debemos investigar y recopilar lo que es la información relevante, tenemos que elaborar un esquema o guión, debemos preparar materiales visuales, luego lo que es practicar la presentación, seguidamente exponer con claridad, seguridad y dominio del tema. Posteriormente debemos responder preguntas y recibir retroalimentación, que es muy importante, siempre está, siempre dentro de ese conjunto, evaluación y retroalimentación. Ejemplo, un ejemplo aplicado en ingeniería, en este caso es la geometría descriptiva, que estamos aplicando un tema de aplicación en el diseño estructural, ¿no? El objetivo es mostrar cómo la geometría facilita la visualización y análisis de estructuras complejas. El contenido es principios básicos, métodos de representación, casos prácticos. Y en lo que es la parte de visuales está diagramas, modelos 3D y esquemas técnicos. Por otro lado, como ejemplo aplicativo número 2, está en dibujo técnico. El tema a abordar es normas y técnicas de dibujo para planos estructurales.
El objetivo es explicar la importancia de la precisión en los planos técnicos para evitar errores en construcción. El contenido, escalas, símbolos, proyecciones y tipos de líneas. En la parte de visuales tenemos ejemplos de planos, símbolos normalizados y dibujos comparativos, ¿no? Entonces, de esa manera es como tenemos que llevar adelante. Primero, formular el tema, ¿no? Luego tenemos que formular lo que es el objetivo, ¿no? Qué es lo que vamos a llevar adelante, ¿no? Y hasta dónde vamos a alcanzar. Luego el contenido, ¿no? Qué contenidos es lo que vamos a abordar y las visualizaciones como con ejemplos. Acá nos dice ejemplos de planos, símbolos normalizados y dibujos comparativos. Recomendaciones para una ponencia técnica efectiva. Se recomienda conocer bien el tema para transmitir seguridad, utilizar un lenguaje claro y evitar tecnicismos innecesarios, ¿no? Mantener contacto visual con la audiencia, que es muy importante, controlar el tiempo asignado, preparar respuestas para posibles preguntas, usar apoyos visuales simples y legibles, ¿no? Es lo que nos recomienda para llevar adelante esta, esta técnica, ¿no? Al final podemos decir como conclusión que la ponencia técnica es una herramienta clave para comunicar conocimientos especializados. También si nosotros hacemos una buena planificación y preparación, garantizan una presentación efectiva. Está totalmente estructurado y se comprende a la perfección. Aplicar estas técnicas en ingeniería civil contribuye al desarrollo profesional y académico, ¿no? La práctica constante mejora las habilidades de exposición, que nos concluimos también con aquello. Que es bien necesario, ¿no? Aplicar cada una de las técnicas que realmente nos lleve a lo que nosotros nos estamos proponiendo, el de transmitir conocimientos. Pero que esos conocimientos, que esa enseñanza no sea al vacío, sino que los aprendizajes tengan pues un buen porcentaje en los estudiantes. Entonces, de esa manera hemos visto esta primera parte de lo que son las técnicas de enseñanza-aprendizaje en la parte de las técnicas expositivas. Veamos la segunda parte, que es las técnicas expositivas, pero en este caso con enfoque práctico. Este es de la misma manera, está dentro de esa clasificación de las técnicas que lo voy a presentar. Ahora sí, entonces tenemos las técnicas expositivas con enfoque práctico, ¿no? Vamos a decir que la anterior era ya más teórico, pero siempre estaba ya ahí las preguntas, ¿no? Para realizar eh, o despertar el interés de los estudiantes, ¿no? En este caso, hay un punto que nos llama la atención cuando nos dice enfoque práctico, que quiere decir que tiene que estar relacionado a la parte práctica, a la parte manipulable. Veamos. Las técnicas expositivas, habíamos visto anteriormente, pero acá lo volvemos a recalcar, está dentro de estas técnicas las más relevantes aplicativos al área de ingeniería son la clase demostrativa. Ahí, cuando nosotros hacemos una demostración en vivo, es una transmisión de conocimiento, ¿no? Un aprendizaje con mayor. Eh, en lo que es demostración en laboratorio, que es otra técnica, presentación paso a paso de una práctica experimental. Evidentemente nosotros lo estructuramos, hay una estructura dentro de lo que es la demostración del laboratorio, nosotros pedimos un informe, ese informe está pues estructurado de los datos de la práctica que ellos han realizado, ¿no? Entonces, eh, está relacionado también con aquello.
la otra técnica es estudio de caso técnico, que es una técnica que también es muy aplicativa en el área de ingeniería, que es una exposición detallada de un problema real y su solución. También están los análisis de planos y diagramas, que es otra técnica donde vamos a analizar, vamos a ver la secuencia de los diagramas, en este caso, diagramas eléctricos de flujo o mecánicos, nos está indicando, ¿no? También finalmente nos propone esta técnica que es uso de simuladores y software especializado, ¿no? Que es una presentación que tiene una guía de aplicación, unos pasos que se debe dar para aplicar. La clase demostrativa, ¿no? Esta es una técnica expositiva que combina explicación verbal y ejecución práctica. Entonces, ahí está la relación entre lo que es la explicación y la ejecución práctica. Luego tenemos lo que es el docente muestra un procedimiento para que los estudiantes lo observen y luego lo reproduzcan. Fíjense, primero hace la demostración el docente y luego los estudiantes deben reproducir, ¿no? Entonces ahí está la práctica que está relacionada en lo que es la teoría y la práctica, que es muy importante cuando se transmite conocimiento. Este autor, Barriga Hernández, en el año 2010, hace un estudio respecto a esta técnica que es muy importante y aplicativo en el ámbito de educación superior, ¿no? Que es la exposición práctica de un procedimiento seguida de ejecución por parte de los estudiantes para facilitar la adquisición de habilidades y destrezas. Sabemos que cuando el estudiante empieza a manipular, ¿no? No solo aprende la habilidad, sino que también asimila y puede mejorar, ¿no? Por eso hablamos de lo que es la destreza. Si él lo va a ir practicando, lo va a ir practicando, entonces hay una habilidad que lo va a ir mejorando en sí. La característica que se tiene es que es una demostración, o en este caso una técnica que está centrada en la observación directa, combina lo que es la teoría y la práctica, también visualiza secuencias de trabajo, ¿no? También desarrolla habilidades técnicas, reduce errores en la ejecución, ¿no? ¿Cuántas veces uno al experimentar se equivoca, ¿no? Entonces, si nosotros le demostramos cómo debe realizar la manipulación o la ejecución de una tarea, entonces el estudiante lo va a asimilar y evidentemente existe una reducción de errores. La planificación debe ser, eh, primero es definir el objetivo, debe seleccionar los materiales que va a llevar o se va a abordar, ¿no? Dentro de la clase, debe preparar el procedimiento, ¿no? Quien lo tiene que preparar es el docente también tiene que marcar el tiempo, ¿no? Debe organizar el tiempo, en qué tiempo se va a realizar esa práctica, ¿no? Eh, Luego debe diseñar la evaluación, ¿no? Una evaluación quizás simple, pero que siempre resalte y que sea un medio para poder consolidar el conocimiento. Los pasos que tiene que seguir es primero lo que es la introducción. Dentro de la introducción debe estar el objetivo, que debe ser relevante, ¿no? También la demostración tiene que ser paso a paso, ¿no? Tiene que estar bien enmarcado, ¿no? No puede saltar de un paso a otro paso, sino saldría fuera del marco de esta técnica de la demostración, ¿no? También repetición guiada por un estudiante, debe repetir hasta que pueda asimilar. Luego, la práctica supervisada. La práctica no lo puede hacer sin supervisión del docente. Y finalmente, debe existir una evaluación y cierre, ¿no? Entonces,
Fíjense los pasos que se tienen que dar para llevar adelante esta técnica. Aquí en geometría descriptiva, por ejemplo, el tema que se aborda es el trazado de intersección de planos inclinados. El tema, el objetivo va a ser representar gráficamente la línea de intersección. Cuando indique el procedimiento, el docente debe marcar con qué materiales y cómo va a realizar el procedimiento para llegar al objetivo que se está marcando. Por otro lado, también tiene que mostrar la proyección de los planos que se tiene que realizar, ¿no? Conjuntamente con los estudiantes. Luego tiene que explicar el concepto de intersección, ¿no? Ese es el punto, para trazar paso a paso, ¿no? Lo que nosotros queremos es representar gráficamente la línea de intersección. Bueno, los estudiantes van a reproducir esto en CAD o en el cuaderno o en las hojas, ¿no? Ellos lo van a realizar y finalmente se va a llevar adelante lo que es la evaluación eh, para verificar de que realmente han asimilado la parte teórica relacionándolo siempre con la práctica. Este es otro ejemplo que hace el dibujo 2, dibujo técnico, que es corte transversal de viga compuesta, ¿no? El objetivo va a ser representar en geometría y acotación. El procedimiento, dentro del procedimiento tienen que estar los materiales que se requieren, ¿no? Y cómo es que ellos van a realizar el trazado eh, para la acotación, ¿no? O la representación geométrica, ¿no? Luego, mostrar el plano constructivo, explicar las normas de acotado y líneas, dibujar corte transversal y los estudiantes tienen que replicar. En este caso, tienen que reproducir aplicando las normas y posteriormente se debe llevar adelante lo que es la evaluación correspondiente. Entonces, fíjense que toda aplicación de una técnica de enseñanza y aprendizaje siempre debe estar acompañado de lo que es la evaluación, para poder ver siempre de que el estudiante haya asimilado, ¿no? Verificar la asimilación del estudiante. Y en caso de que no haya asimilado, entonces tendremos que hacer la retroalimentación, volver a repetir los pasos, recalcando los puntos que quizás no se ha comprendido a la perfección. Las recomendaciones es usar materiales reales cuando sea posible, también apoyar con videos o proyecciones, mantener contacto visual y claridad, sabemos que tiene que ser supervisado, ¿no? Repetir a ritmo adaptado, puede ser que algún estudiante se lo haga, lo realice la práctica rápido o puede ser de manera lenta, entonces debemos acompañar a integrar la práctica inmediata, ¿no? Entonces, no solamente le estamos dando la parte de teoría, sino que también al realizar la demostración, entonces se está acompañando con la parte práctica. Y eso es lo que vamos a rescatar de los estudiantes, la asimilación que se tiene. Este es el estudio de caso técnico. Es otra de las técnicas que también resalta y se utiliza en el campo de la ingeniería. ¿Qué es? ¿No? Es una estrategia de enseñanza, ¿no? Que nos dice que es una representación de una situación real o simulada relacionada con la disciplina para ser analizada y resuelta por los estudiantes, ¿no? Entonces, primero una situación real o simulada, hay dos puntos de partida que tenemos y luego vamos a hacer que el estudiantado, conjuntamente con el estudiantado, se analiza y ellos van a dar o van a proporcionar lo que es las soluciones. Aquí lo que nos indica que favorece la aplicación de conocimientos teóricos a contextos prácticos, ¿no? Entonces, otra técnica que no solamente es teoría, sino que está relacionándolo a lo que es la parte práctica. Este autor en el año 2002, Merrill, él
él propone, ¿no?, lo que es el estudio de casos, permite que el alumno experimente la complejidad de los problemas reales y desarrolla habilidades de resolución. Cuán importante es relacionarlo a lo que es la parte práctica para que el estudiante pues, tenga un contacto con, con hechos reales, ¿no?, con el campo real donde él se va a desenvolver como futuro profesional. La característica que se tiene de esta técnica es que se basa, ahí está, en lo que es los problemas reales, los más cercanos a la realidad de la vida profesional, requiere análisis crítico y toma de decisiones. Fomenta la integración de conocimientos, estimula el trabajo individual y grupal, desarrolla habilidades de comunicación y argumentación, ¿no? Entonces es bastante importante resaltar la característica que tiene esta técnica. ¿Cómo se planifica? La planificación es definir objetivos de aprendizaje, seleccionar un caso técnico relevante, preparar información y recursos necesarios. También es determinar metodología de análisis, establecer criterios e instrumentos de evaluación. Entonces, los objetivos, fíjense, prácticamente es como una introducción que hablábamos en la anterior técnica, una introducción, un desarrollo y un cierre. En este caso tenemos la definición de objetivos, la selección de un caso técnico relevante, luego se debe preparar la información, es un poquito más complejo, y recursos necesarios, luego se debe determinar la metodología de análisis y se establece criterios e instrumentos de evaluación. Pasos a seguir: presentar el caso, un contexto, unos datos, una problemática, organizar los grupos de trabajo, analizar la información y discutir, ¿no?, posibles soluciones, exponer conclusiones y justificar las decisiones, para luego evaluar y retroalimentar el proceso de la solución. Entonces, está, está enmarcado siempre acá en topografía, se aplica esto. El tema, por ejemplo, se ha escogido diseño de un levantamiento topográfico para una carretera. El objetivo es planificar y optimizar el trabajo de campo y gabinete. El procedimiento el cual el estudiante tiene que realizar es presentar plano base y condiciones de terreno. Luego tiene que analizar el acceso, punto de control y equipo necesario. Luego debe proponer un plan de trabajo y un cronograma. Y finalmente exponer la propuesta técnica, ¿no? Entonces, de esa manera es como tiene que llevarse adelante la parte del procedimiento. En ecuaciones diferenciales, como ejemplo 2, acá modelado de flujo de agua, ¿no?, en un canal de riego. El objetivo es aplicar ecuaciones diferenciales para predecir caudal y velocidad. El procedimiento va a ser presentar datos de campo y condiciones iniciales, ¿no? Entonces ya está, cuando decimos datos del campo, el estudiante conjuntamente el docente van a estar en el campo laboral profesional. Plantear la ecuación diferencial y condiciones de contorno. Resolver y graficar los resultados. Y finalmente discutir la viabilidad técnica de la solución. Recomendaciones. En este caso es seleccionar casos actualizados y cercanos a la realidad profesional, asegurar que los datos presentados sean suficientes para el análisis, ¿no? Luego, promover la participación activa y el debate. También orientar el análisis sin dar la solución final. Finalmente, evaluar el proceso como el resultado final, ¿no? Entonces, tenemos que realizar la evaluación siempre que es muy necesario. El otro, este es otro de las técnicas, que es uso de simuladores y software especializado. En esta técnica,
lo que nos recomienda es que nosotros utilicemos los simuladores y un software que pueda realizar también esa tarea, pero en este caso un software especializado. ¿Qué es esta técnica? Es una estrategia didáctica que nos dice que integra programas informáticos y entornos virtuales para representar fenómenos, procesos o sistemas reales de forma interactiva, ¿no? Cuando no estamos en el campo laboral, en este caso podemos realizarlo a través de simuladores. También nos permite experimentar, ¿no? Y practicar sin riesgo físico ni altos costos. Evidente, nos ayuda bastante en ese aspecto. Nos propone estos autores, Cavero y Llorente, en el año 2006, ¿no? Que es el uso de simuladores y software educativo que nos indica que favorece la comprensión de procesos complejos mediante entornos de aprendizaje interactivos y controlados, ¿no? Cuán importante es la, el software, ¿no? Para poder transmitir conocimientos en los estudiantes. La característica que se tiene es que reproduce fenómenos físicos o técnicos de manera virtual, ¿no? Facilita la visualización de procesos dinámicos, también permite la repetición de ensayos, ¿no? Sin desperdicio de recursos, eh, que es un factor muy importante. Cuando nosotros queremos llevar adelante la práctica, evidentemente es un gasto económico, pero en este caso, a través de simuladores, nosotros podemos llevar adelante, solo que el costo sería la parte del simulador o el programa, ¿no? Eh, por eso nos recalca lo que es sin desperdicio de recursos. También fomenta el aprendizaje autónomo, ¿no? Que cada estudiante va a ir fortaleciéndose, no es más práctica grupal, sino es más personal, ¿no? Donde evidentemente cada estudiante tiene que ir mejorando su aprendizaje. Nos indica también que es compatible con metodologías activas. Cuando hablamos de metodologías activas, recuerdan, les mencionaba de que las metodologías activas es cuando el estudiante es, es un estudiante que participa dentro de la clase, ¿no? En este caso se integra a la parte práctica, manipula, realiza tareas, entonces ya se vuelve activo. No es que el estudiante esté simplemente sentado, ¿no? Escuchando, recibiendo la información, sino que él ya está realizando la práctica, ¿no? Entonces ahí se vuelve un estudiante activo, ¿no? De ahí es cuando hablamos de metodologías activas. La planificación debe realizarse, ¿no? Trazando los objetivos que corresponde siempre, ¿no? Unos objetivos que no sean muy complejos, que estén enmarcados el tiempo, que es muy importante, enmarcarlo en aquello, seleccionar el simulador o software adecuado, que es muy importante también, preparar el escenario o datos de trabajo. También diseñar actividades guiadas y libres, establecer criterios de evaluación, y ahí estará lo que es la precisión, análisis y la interpretación. Los pasos que debe dar. Introducir el tema y la herramienta a utilizar, ¿no? La temática y la herramienta. Por otro lado, debe explicar el entorno del software y sus funciones clave, ¿no? Que debe para la manipulación correspondiente. Presentar un ejemplo guiado. Debe tener un ejemplo, los pasos que tiene que dar para, como es un software, tiene varias posibilidades, varias posibles acciones a llevar adelante, ¿no? Entonces, debe llevar un ejemplo guiado, también asignar ejercicios prácticos y evaluar resultados y discutir las mejoras, ¿no? Cuán importante es esa parte. Acá, aplicado a lo que es la hidráulica,
el tema de simulación de flujo en canales abiertos, ¿no? Con HEC, RAS. El objetivo es analizar el comportamiento del flujo en diferentes secciones. El procedimiento primero va a ser introducir geometría de canal y caudales, ejecutar la simulación, luego será analizar los perfiles de velocidad y tirantes eh, para luego proponer mejoras en el diseño. Entonces, esa es los pasos que tiene que dar. Tema, objetivo y procedimiento. Otro ejemplo, ¿no? Estructuras, por ejemplo, ¿no? Análisis de cargas en pórticos. El objetivo es determinar esfuerzos y deformaciones. El procedimiento va a ser modelar la estructura en el software, ¿no? Asignar cargas y apoyos, ejecutar el análisis, interpretar diagramas y resultados. Entonces ahí tenemos otro ejemplo de la cual tiene que llevar adelante. Recomendaciones. Recomendaciones, vamos a indicar que es primero lo que tienen que hacer es verificar la compatibilidad del software con los equipos disponibles. También instruir previamente en el uso básico de la herramienta, ¿no? Que los hechos tienen que ser realistas, actualizados, la simulación debe ser siempre con análisis teórico y la reflexión debe ser crítica, ¿no? Por los resultados obtenidos. Entonces, de esa manera hemos visto lo que es las técnicas expositivas con enfoque práctico, que realmente son unas técnicas que no solamente abordan la parte de la teoría, sino que directamente los relaciona a la parte práctica para llevar adelante esta técnica. Evidentemente tenemos que delimitar el tiempo correspondiente. Ahora vayamos a una tercera eh, clasificación, que es las técnicas expositivas, pero en este caso, una característica que tiene estas técnicas no son teóricas, no son prácticas, sino que son de interacción, ¿no? Entonces, eso es lo que resalta estas técnicas expositivas con interacción. Eh, Cuando hablamos de interacción, ¿no? Estamos hablando de por ejemplo, de varias técnicas que nosotros podemos utilizar dentro de este grupo, que son la exposición dialogada, la lluvia de ideas dirigida, el foro técnico, la mesa redonda de expertos. En la exposición dialogada, por ejemplo, el docente expone e invita a la intervención de los estudiantes en puntos clave. La lluvia de ideas, que debe ser dirigida, ¿no? Breve presentación seguida de recopilación de aportes de estudiantes, ¿no? Y una lluvia de ideas. ¿Qué ideas podríamos tener para llevar adelante una temática? Foro técnico, que es una exposición inicial y posterior intercambio de opiniones y soluciones. También lo que es la mesa redonda de expertos. Cuando nos habla de expertos, son especialistas, ¿no? Que exponen diferentes enfoques sobre un mismo tema, ¿no? Entonces, tiene bastante relevancia estas técnicas. Veamos, primero, exposición dialogada. Cuando hablamos de exposición dialogada, es una técnica, ¿no? Nos dice que es una estrategia de enseñanza que combina la presentación de contenidos por parte del docente con la interacción constante de preguntas dirigidas a los estudiantes. Entonces ahí existe una interacción por parte del docente con los estudiantes. También facilita la retroalimentación inmediata y la construcción compartida del conocimiento. Entonces, acá la característica, cuando presentamos un contenido, una temática, siempre debe existir preguntas para que exista ese intercambio, esa interacción, ¿no? Con los estudiantes. Este autor, Zabalza, en el año 2003,
esta técnica, ¿no? Que es la exposición dialogada, ¿no? Que rompe con la pasividad del estudiante. También integra el discurso del profesor, del docente, ¿no? Con la participación del estudiante para favorecer la comprensión a través de la reflexión, ¿no? Entonces comprende y reflexiona el estudiante a través de preguntas. Por eso se denomina una exposición dialogada. La característica que tiene es una explicación de diálogo, ¿no? Participación activa, estamos despertando el interés de cada estudiante, eh, permite, ¿no? Aclarar dudas en tiempo real, favorece una construcción colectiva de conocimiento y también puede adaptarse a distintos niveles y temáticas. La planificación, definir objetivos y contenidos clave, diseñar la secuencia de exposición y preguntas, que siempre tenemos que tenerlo ahí. Se debe preparar un material visual de apoyo, prever ejemplos y casos para discusión, establecer criterios para evaluar la participación. Pasos a seguir. Los pasos que tenemos que dar es primero presentar el tema, definir el objetivo de la sesión, exponer el contenido en bloques breves. Luego, se debe formular preguntas abiertas y problematizadoras. Eh, Después de aquello, debemos escuchar y guiar las intervenciones estudiantiles. Luego, debemos sintetizar y reforzar los puntos clave, ¿no? Entonces, esa es la forma de llevar adelante esta técnica. Ejemplo, aquí tenemos tema, selección de trazado vial. El objetivo es analizar criterios técnicos y normativos para definir un alineamiento. El procedimiento va a ser exponiendo brevemente los factores de diseño vial, luego va a ser plantear un caso real y también pedir opiniones sobre el trazado a los estudiantes, discutir las ventajas y desventajas de la propuesta y finalmente concluir con criterios técnicos óptimos, ¿no? Entonces esa es la secuencia que tiene que tener, los pasos que nosotros tenemos que dar y los puntos que sí o sí tenemos que pasar. Aquí otro ejemplo 2, ingeniería legal. El tema responsabilidad civil en obras públicas, ¿no? El objetivo es identificar obligaciones y responsabilidades del ingeniero. En este caso, el procedimiento va a ser presentar la normativa aplicable, proponer un caso de incumplimiento contractual, luego preguntar sobre consecuencias legales y técnicas, debatir finalmente y reforzar la normativa clave. Entonces, ahí es los pasos que se tienen que dar. Las recomendaciones que se tiene, se debe mantener un equilibrio entre lo que es la exposición y participación, porque no podemos exponer muy amplio, tampoco puede ser la participación muy extensiva. Tiene que ser una participación siempre limitando el tiempo. Utilizar ejemplos prácticos cercanos a la experiencia de los estudiantes, esta parte muy importante, ¿no? A la experiencia de los estudiantes, no nos indica la experiencia del docente. Fomentar un ambiente de respeto y escucha, ¿no? Luego, evitar respuestas cerradas, privilegiar preguntas abiertas, resumir y cerrar con las conclusiones más relevantes, ¿no? Entonces, eso es lo que de esa manera debemos llevar bajo estas recomendaciones. Otra técnica, lluvia de ideas, que quizás es muy común, ¿no? Que lo utilizamos, pero tiene ciertos pasos que nosotros tenemos que dar, ¿no? La lluvia de ideas es agrupar, trabajar en una aula y dependiendo del tema que nosotros queramos abordar, debemos sugerir, ¿no? Sugerir las ideas que puedan tener para abordar ese tema, ¿no? Por eso acá nos dice también, son denominadas tormenta de ideas, ¿no? Es una herramienta de trabajo grupal de todo,
grupo o por grupos podrían participar o de manera conjunta también podría ser, que facilita el surgimiento de nuevas ideas sobre un tema o problema determinado. La lluvia de ideas es una técnica de grupo para generar ideas originales en un ambiente relajado. Entonces, esa es la manera. Pasos a seguir. ¿Cuándo se requiere obtener ideas generales de las percepciones y reacciones de los participantes frente a un tema y para introducir? Entonces ahí, si nosotros contamos con 15 a 25 estudiantes, ¿no? El tiempo, ¿cuánto tiempo toma? ¿No? Nos puede llevar a minutos, ¿no? En este caso de 15 a 45 es lo que se está estipulando, dependiendo de la cantidad de estudiantes que tengamos. Seguidamente, ¿qué material es necesario? Un papelógrafo, marcadores y tarjetas, ¿no? Es importante llevarlo de esa manera. ¿Para qué sirve? Para conseguir información pertinente de forma rápida, en plenaria o en grupos. Los temas son abiertos y se busca recolectar todas las ideas. ¿Cómo planificar? Etapa, ¿no? Tenemos 5 etapas. La primera es la parte introductoria en el método. Se inicia la sesión explicando los objetivos, las preguntas o problemas que van a ser discutidos y las reglas de juego, ¿no? Marcando siempre el tiempo. Luego promueva una dinámica, un clima tranquilo en este caso, y esté seguro de que todos han entendido el tema. Redefina el problema si fuera necesario, ¿no? Eso es en la parte introductoria. Luego, una vez que hemos realizado la introducción de los objetivos del tema, entonces pasamos a la generación de ideas. En la generación de ideas nos aconsejan dar de 1 a 2 minutos, nos dicen, ¿no? 1 o 2 minutos para que los participantes piensen en el problema. Solicite una idea a cada participante. Se puede hacer varios turnos para todos, para que todos tengan la oportunidad, que siempre a veces se sienten también ya discriminados cuando no participan. O podemos trabajar por dividirlo, ¿no? Si nosotros tenemos un grupo de 20, por ejemplo, podemos dividirlos en 4 grupos, ¿no? De los cuales podemos darles 2 minutos a cada uno y dispondríamos de 8 minutos para cada grupo, ¿no? Y luego sería el tiempo ya para analizar o reflexionar. Eh, Luego, lo que nos indica también en la generación de ideas, que no nos olvidemos de que todas las ideas son importantes, ¿no? Evite enjuiciarlas, coloque las fichas que registran las ideas en el orden de aparición. A veces son ideas que salen fuera del marco del tema, entonces lo tenemos que anotar, sea cual sea, pero nosotros ya tenemos que ir enmarcando cuáles son las ideas que sirven para abordar la problemática o el tema que estamos llevando adelante. Acá tenemos otros 3 pasos, en este caso el tercero es revisar las tarjetas expuestas en el panel, o en este caso las ideas que se han apuntado, ¿no? Pregunte si alguien tiene alguna duda y si fuera el caso, nos dice, pida aclaración a la persona que la generó, o sea, de qué se trata, ¿no? A veces uno comprende o nos puede lanzar una idea que refleje, quizás no lo comprendemos, ¿no? A la perfección o tiene otra posición, ¿no? De solución que está llevando adelante. También el objetivo de esta etapa es, nos dice que es tener datos claros, ¿no? Los conceptos vertidos sin juzgarlos. También el análisis y selección. Luego tenemos que analizar y seleccionar, ¿no? Nos indica, lleve al grupo a discutir las ideas y a escoger aquellas que valen la pena considerar. Utilice el consenso en esta selección preliminar del problema o solución. El docente es la pieza clave para poder
dirigir, ¿no?, este conjunto de ideas, ¿no? Puede salirse del problema que hemos planteado, puede irse a otros temas, ¿no? O puede ser muy amplio, entonces debe cerrarlo en lo que se pretende llevar en la clase, ¿no? También las ideas semejantes deben ser agrupadas, ¿no? Por eso nos indica aquello. Ideas sin importancia deben eliminarse, esta parte muy importante. Las que son fuera de la temática que nosotros nos estamos planteando, lo tenemos que eliminar. Cuide para que no haya monopolio o imposición por parte de algún participante, esa parte también. Luego, ordenando las ideas, solicite el análisis de las tarjetas que permanecerán en el panel. Prioricen las ideas más importantes y finalmente la votación debe ser usada apenas cuando el consenso no sea posible. Entonces, nosotros a través de esta técnica podemos realizar de esa manera, ¿no? Las recomendaciones que nos dan es que para los participantes y que se sientan, ¿no?, libres de exponer lo que se les ocurra, ¿no? Se necesita un ambiente abierto, un ambiente que sea positivo. Ya. También nos indica que debemos hacer cumplir, ¿no? Haga cumplir, nos dice, las reglas del juego y evite manifestaciones que puedan inhibir la espontaneidad de los miembros del grupo. También el otro punto que tenemos que tomar en cuenta es que no hablen varios al mismo tiempo. Todos hablan y no se entienden, ¿no? Entonces, puede asignar turnos para intervenciones. Esto ayuda a que no se pierdan ideas valiosas, ya que los tímidos también participen, sea una exposición, una participación abierta. Entramos a esta otra técnica que es el foro. El foro, de manera general, vamos a decir, ¿no?, o común, es una técnica que consiste en que un grupo entero de personas trata de un tema con ayuda de un moderador, ¿no? Entonces, eso es, así lo conocemos. ¿Quiénes participan, no? Los estudiantes, el profesor, que modera, se trata de una participación masiva. También se conoce como una técnica que utiliza para que las personas expresen sus ideas con mínimas limitaciones, ¿no? Entonces, esa es la forma. Un escenario, hay un tutor, una cantidad de estudiantes, ¿no?, que aportan ideas acá, ¿no?, sus opiniones, ¿no? Es un escenario, ¿no?, de comunicación virtual donde se propicia el debate y la concertación y el consenso de ideas. Evidentemente es un medio. Una herramienta de comunicación que permite al usuario publicar un mensaje en cualquier momento, quedando visible para que otros usuarios que entren más tarde puedan leerlo y contestar, ¿no? Entonces pueden intervenir también aquí. De los foros existen tres clases, ¿no? Hay foro público, foro protegido y foro privado. El público, evidentemente, es la participación general, vamos a decir. El protegido es ya prácticamente más limitado, ¿no? Aquí nos indica que es inalterable para usuarios no registrados. Es decir, si usted quiere enviar mensaje, primero debe registrarse, está limitado. Foro limitado, o perdón, el privado, solo los que tienen acceso, ¿no?, para usuarios registrados en uno de los siguientes grupos, ¿no? Ahí la dirección. Entonces, de esa manera es como lo clasificamos. ¿Cuál es la utilidad para el docente? ¿No? Socializar producciones y opiniones entre los estudiantes, analizar la capacidad discursiva, evaluar los avances cognitivos y metas cognitivos, ahorrar tiempo contestando una pregunta y formulada en varios estudiantes. Eso es lo que nos ayuda.
Los estudiantes, argumentar sus conocimientos y aprender de uno y con otros, ¿no? Reflexionar, ejercitar pensamientos críticos, creativos, participar de forma autónoma, superar las barreras de tiempo y espacio, respetar las opiniones de los demás, también socializar entre el docente y el compañero. Foro técnico. Entonces hablamos de un foro común. Ahora hablamos de una técnica de enseñanza y aprendizaje denominado foro técnico, que es muy distinto a lo que hemos visto anticipadamente. Este es un espacio estructurado, ya se lo estructura de distinta manera. En este caso debe existir análisis y debate de temas técnicos. También debe promover la reflexión crítica y un intercambio de ideas. La característica es que en un foro técnico la participación siempre tiene que ser activa e interactiva, ¿no? Deben abordarse temas especializados o técnicos, una estructura clara, una exposición, un debate y conclusión. También resaltar lo que es el trabajo colaborativo y de respeto. También debe existir el desarrollo de habilidades comunicativas como moderación del docente. La planificación debe llevarse a través de definir objetivos claros, seleccionar el tema técnico, organizar grupos y roles, preparar recursos y materiales, establecer normas y tiempos, diseñar instrumentos de evaluación. Entonces hay varias tareas, ¿no?, que nos dan a los docentes que debemos trabajar, ¿no?, en este aspecto. Eh, los pasos en el foro técnico. Primero, una introducción, una contextualización que debe llevar el docente. Debe preparar, ¿no?, una preparación individual o grupal, una exposición inicial, un debate y una discusión guiada, una síntesis y conclusiones, una evaluación y retroalimentación. Ejemplo, en álgebra, por ejemplo. Acá estamos prácticamente dividiendo en tres puntos. Uno es el objetivo, el otro es el desarrollo y el otro es el resultado esperado. El tema que estamos escogiendo para este ejemplo es sistema de ecuaciones lineales en la resolución de problemas estructurales. El objetivo es analizar la aplicación del sistema de ecuaciones en la determinación de esfuerzos en estructuras simples. En el desarrollo, ¿qué va a hacer? Primero tiene que realizar una exposición sobre los métodos para resolver los sistemas lineales, ¿no?, por sustitución, igualación, eliminación y métodos matriciales. Luego debe existir el debate, ¿no?, sobre casos prácticos donde estos sistemas permiten optimizar materiales y garantizar la seguridad estructural. Finalmente, vamos a tener lo que es el resultado esperado, donde los estudiantes deben comprender, bueno, van a comprender la importancia y la aplicación práctica. Fíjense, no sé cómo va relacionado. La importancia y la aplicación práctica del álgebra en ingeniería. Muy importante. Otro ejemplo. De la misma manera vamos a estructurar por un objetivo, ¿no?, desarrollo y resultado. En este caso escogemos un tema, que es la aplicación de la de derivadas para el análisis de variaciones en el diseño de carreteras, ¿no? El objetivo es comprender cómo las derivadas permiten calcular pendientes, tasas de cambio y optimizar trazados viales. Esta parte siempre el docente tiene que marcar hasta dónde va a abarcar. Si va a abarcar 2 puntos, 3 puntos, no. Entonces esto va bajo la responsabilidad del docente. Luego tiene que hacer siempre, iniciar con la exposición en el desarrollo, ¿no?, sobre el concepto de derivada y su interpretación geométrica. Luego debe existir un debate, ¿no?, sobre cómo aplicar derivadas para mejorar el diseño y seguridad de carreteras. Finalmente, el resultado esperado, ¿no?, que los estudiantes puedan interpretar y aplicar derivadas
en problemas concretos de ingeniería civil. Entonces, fíjense la estructura, no es complejo el tema, el objetivo en el desarrollo está dos puntos, que es primero la exposición, luego está el debate y luego ya se obtiene lo que es el resultado esperado. Las recomendaciones, ¿no? Que es una preparación adecuada previa, fomentar el respeto y escucha activa. A veces suelen, ¿no? En el aula llevarlo a la chacota, vamos a decir. Entonces siempre debe existir aquello del respeto. Argumentación fundamentada, control del tiempo, que es muy importante, el uso de recursos audiovisuales, la síntesis clara final y evaluar contenido y habilidades. Bueno, hasta aquí hemos llegado con lo que son las técnicas expositivas. Fíjense que son tres grupos. Dentro de esos tres grupos existe una gran cantidad de técnicas, de las cuales las más relevantes han sido las que les he mostrado. Entonces, hasta aquí, estimados diplomantes, se va a generar ya lo que es la tarea, el foro y la evaluación como corresponde, el quinto, y esta es la sexta sesión. Y para la siguiente sesión, que sería el día jueves, ya vamos a ir abordando las otras técnicas que siempre velando lo que es la aplicación directa a ingeniería civil, ¿no? Que nos ayuda bastante estas técnicas. De las técnicas hay una infinidad, ¿no? Hay una cantidad inmensa que podemos ir utilizando una variedad en aula, pero nosotros debemos ir escogiendo la que más se ajuste a nuestra asignatura. Ustedes lo van a ir escogiendo, ¿no? Y en las sesiones posteriores vamos a ver cómo vamos a organizar esa estrategia de enseñanza y aprendizaje. Cuando hablamos de estrategia de enseñanza y aprendizaje, es aplicar los procedimientos de ese conjunto de procedimientos, ¿no? Dentro de los procedimientos están las actividades, ¿no? Que nosotros realizamos. Dentro de esas actividades, como hay una variedad de procedimientos, vamos a agrupar y a eso lo llevamos a lo que lo denominamos lo que son técnicas. Y si nosotros utilizamos varias técnicas, ya vamos a ir utilizando una o dos metodologías. En este caso, siempre es bueno abordar, ¿no? Una metodología. En este caso, por ejemplo, el aprendizaje basado en proyectos que más se utiliza en, en el campo de la ingeniería. También aprendizaje basado en problemas, ¿no? Que tiene una secuencia de pasos. Entonces, eso ya lo vamos a ir visualizando, ¿no? O sea, que, ¿cómo es que lo vamos a ir llevando con el uso de las técnicas? Y cuando utilizamos una técnica, inmediatamente va a aparecer lo que son los procedimientos. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Rápido se va también el tiempo. Eh, Como les indico, hasta aquí se va a generar lo que es la tarea número 3, foro número 3 y la evaluación número 3, ¿no? Como han visto, hay un módulo que se va a generar de todos, de la presentación de las temáticas abordadas. Ahí está especificado de las preguntas que va a salir y para que ustedes se puedan apoyar. También hay un material complementario para que lo puedan ver y los videos que son muy importantes también para que lo puedan visualizar. Bueno, una vez más agradecerles por estar presentes y si no hay ninguna intervención, entonces nos estaríamos encontrando este jueves, ¿no? Ya prácticamente mañana pasado, para abordar ya la séptima sesión, que ya vamos a ver las otras técnicas que son muy interesantes, que lo vamos a llevar adelante. Bueno,
Agradecerles por la atención y nos estaríamos encontrando el siguiente jueves. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.